las noticias en Televistazo con María Isabel Deleve y Rogelio Arosemena. Amigos, buenas tardes. Ecuador recibió con honores y gratitud a los seleccionados que retornaron a primera hora de hoy desde Santiago. Y no es para menos, después de 8 años volvemos a un mundial. Rogelio Arosemena con nosotros para el inicio. Rogelio, Ecuador empieza una nueva cuenta regresiva. Son 228 días para la nueva Copa del Mundo. Así es, Marisabel, y muy buenas tardes para todos. Ecuador ya está dentro del próximo mundial y se viene la preparación para Brasil. Por ahora seguimos disfrutando de la alegría de la clasificación lograda anoche en el Estadio Nacional de Chile. Veamos enseguida cómo la afición recibió al combinado tricolor al pisar suelo ecuatoriano. Vamos primero con la llegada a Quito, informa Alex Ceballos. Antes de las 8 de la mañana llegó a Quito la selección ecuatoriana de fútbol, como un homenaje por su clasificación al Mundial en el aeropuerto de Tababela. Se efectuó el tradicional saludo con agua. Yo quiero cantarle a mi Ecuador y al mundo entero con mucho amor. Posteriormente, familiares y aficionados los recibieron. El director técnico Reinaldo Rueda agradeció a la afición ecuatoriana por el apoyo y anticipó cómo el Ecuador se preparará para el Mundial. Pedirle a Dios que nos lo deje disfrutar, ¿no? Faltan 8 meses, cuidarnos, hacer un buen trabajo, llegar con un buen nivel y ojalá que Ecuador sea un gran protagonista en Brasil. Mientras tanto, en medio de la alegría, los jugadores ecuatorianos asimilan el tema de la clasificación. Para algunos, como Edison Méndez, será su tercer mundial. Para otros, como Jaime Ayoví, su primero. Sí, creo que feliz por estar en 3 calificaciones de un mundial, espero por estar en la lista definitiva. Bueno, ahora prepararse muy bien cada uno en su club, tratar de hacer lo mejor posible para seguir siendo considerado, ¿no? El bus del combinado tricolor avanzó hasta la casa de la selección. Durante el trayecto, la afición mostró su agradecimiento. Este jueves, el presidente Rafael Correa en el Palacio de Gobierno ofrecerá una ceremonia especial para felicitar a la selección ecuatoriana. Pero antes de arribar a Quito, la aeronave con los seleccionados llegó al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Como nos informa Paula Camposano, decenas de familiares e hinchas estuvieron para recibir a los guerreros de la tricolor. De las 6 de la mañana, rostros familiares de la selección ecuatoriana aparecieron en el aeropuerto de Guayaquil. Los guerreros tricolores llegaron en un charter desde Santiago de Chile, donde consiguieron para su país la tercera clasificación a un mundial de fútbol. El primero en salir fue el goleador de la tricolor, Felipe Caicedo, con 7 tantos en su cuenta. El delantero, quien además marcó este martes ante los araucanos, dijo que se cumplió el objetivo. Contento, la verdad que misión cumplida, ¿no? ¿Y por qué no olvidarse de Chucho en el cielo, que también dio su voz de aliento? No, nosotros nos ayudamos, esto es para él. Otro de los protagonistas de esta clasificación aseguró que el esfuerzo tuvo al fin sus frutos. El partido con Chile iba a ser muy difícil, por ahí nos sorprendieron con los 2 goles, pero tuvimos una tranquilidad y lo subimos a sacar adelante. Medios de comunicación y decenas de hinchas emocionados y ansiosos por agradecerle a sus ídolos el paso de la tría a Brasil fueron los primeros en recibir a los dirigidos por Reinaldo Rueda. El cansancio, producto del desgaste físico y de la mala noche, fue evidente en algunos jugadores que prefirieron no dar declaraciones. A decir de Walter Ayoví, la clave del combinado patrio estuvo en el Atahualpa. Pues la verdad, sabíamos que lo más importante era ganar de local y después buscar un resultado positivo, pero a Dios gracias, el día viernes fue un partido exitoso para nosotros. Los jugadores que militan en el exterior viajarán hoy mismo a sus respectivos clubes. Los demás se reincorporarán a los entrenamientos a partir de este jueves. Y otro de los artífices de esta nueva clasificación mundialista es el técnico colombiano Reinaldo Rueda. El timonel ecuatoriano dedicó este logro al delantero Cristian El Chucho Benítez. Reporta José Vicente Ponce. Reinaldo Rueda está satisfecho por haber cumplido su misión, clasificar a Ecuador a un nuevo mundial. El técnico habló del partido contra Chile, una derrota que no nos dejó fuera de Brasil. Un rival de gran nivel como fue Chile y un partido difícil, ¿no? Creo que celebrar y sabiendo que hay una exigencia alta, hay un reto grande que es el mundial, que hay que seguir mejorando. Y como todo el grupo tricolor, Rueda dedicó este logro a uno de los jugadores insignes de la selección, Cristian Benítez, quien lamentablemente no pudo estar hasta el final. A la memoria del gran Chucho que se nos fue, creo que los muchachos se entregaron íntegros y desafortunadamente hoy solamente la familia sabe todo lo que sentimos nosotros, los jugadores,
por ese hermano, por ese hijo que partió. Por lo pronto, el estratega colombiano descansará para luego planificar partidos de preparación en el mes de noviembre. Y los seleccionados expresaron sus sentimientos por la clasificación conseguida en Chile a través de las redes sociales. Tenemos los tweets más destacados a continuación. Hace 8 años que no se vivía una fiesta igual. Por eso la ilusión compartida de llegar al Mundial de Fútbol desborda las canchas y las calles y llega al mundo de los 140 caracteres. Tras el pitazo final en Chile, los jugadores se convierten en ágiles tuiteros y repiten agradecimientos y dedicatorias. Jaime Ayoví escribe: gracias Dios, estamos en Brasil. Esto es para todo el Ecuador y para nuestro hermano Chucho. Arriba Ecuador, que sí se pudo. Con un trino, Toño Valencia dice que esta clasificación al Mundial de Brasil 2014 va por Chucho y para todo el país. Gracias por el apoyo recibido. Frickson Erazo celebra con un "nos vamos al Mundial". Luis Fernando Saritama dedica la clasificación al Chucho Benítez. Ansioso por llegar a la tierra que los recibe con los brazos abiertos, Cristian Noboa se saborea en Twitter. Dice que al pisar suelo guayaquileño irá directo al encebollado, para festejar a la ecuatoriana esta alegría que nos une. Y precisamente el volante Cristian Noboa cumplió su cometido. Después de su llegada a Guayaquil y antes de emprender su viaje a Rusia, acudió con su familia a degustar uno de sus platos preferidos. José Vicente Ponce lo acompañó a celebrar su primera clasificación al Mundial, nada menos que con un buen encebollado. La emoción del partido decisivo ante Chile no les permitió a los seleccionados descansar ni en el vuelo de retorno, ni al llegar a sus ciudades de origen. Es el caso de Cristian Noboa, quien prefirió ir del aeropuerto directo a cumplir uno de sus deseos. Y aquí, en este lugar, en el norte de Guayaquil, llegó Cristian Noboa para realizar una de las pocas actividades que puede hacer durante su estadía en la ciudad donde nació. ¿En qué consiste el jumbo? ¿Qué nomás tiene? Encebollado grande nomás. Con chifles y con cola. Con todo. ¿Para un plato? Allá en Rusia no se puede comer esto ni de chiste. No, imposible. Y cada vez que puedo, un día, el jumbo como que dure un mes y medio más. Junto a Cristian estuvo su madre Sonia Tello, sus hermanos Roberto y David, y muchos de sus amigos, quienes degustaron el típico plato guayaquileño. Por supuesto, la alegría de su primer mundial es notoria. Y siempre lo ha dicho, el sueño cumplido, ¿no? La verdad que sí, la verdad que desde chiquito siempre he querido jugar un mundial, clasificar un mundial y ahora lo he conseguido. ¿Qué viene después de esto? Disfrutar, como digo, disfrutar y entrenarme al máximo en mi club, y los partidos que estoy con selección de entrenamiento, pues hacerlo de la mejor manera. Cristian Noboa emprenderá esta misma tarde su largo viaje a Rusia para reintegrarse al Dinamo, donde es figura. Y la celebración por el pase directo de Ecuador al Mundial Brasil 2014 se prolongó hasta la madrugada. En las diferentes provincias del país, avenidas y calles fueron cerradas por multitudes que bailaron y gritaron por la tri. De rodillas. Algunos aficionados agradecieron la clasificación de la selección al Mundial. En la Plaza Foch, en el centro norte de Quito, miles se congregaron a gritar por la tri y celebrar. ¡Tercer mundial! 14 millones de guerreros, 14 millones de guerreros. Lo único que nos une, lo único que no nos separa. La emoción fue más que evidente. Algunos bromearon y buscan la forma de conseguir dinero para viajar a Brasil y ser parte del Mundial. Hoy día vendo a mi nieto y me voy al Mundial. En Guayaquil el festejo se dio en la avenida Víctor Emilio Estrada. La calle fue cerrada por miles de hinchas que con baile y besos a la réplica de la Copa del Mundial festejaron por la tri. El trabajo al día siguiente no fue impedimento para que celebraran hasta el amanecer. Y vamos a estar en el Mundial y vamos a clasificar a la segunda ronda, porque Ecuador es grande. En la provincia del Oro, bares y restaurantes estuvieron llenos de aficionados. La tensión y la algarabía se evidenció al terminar el partido. Aunque no ganamos, nos vamos al Mundial. ¡La Brasil, todo grande! ¡Ecuador, somos grandes!
En la provincia de Esmeraldas fuimos testigos del sufrimiento del padre de Frickson Erazo, uno de los jugadores de la selección. El primer tiempo fue de angustia en el hogar de los Erazo. Luego, a celebrar porque su hijo prepara ya maletas rumbo a Brasil. Obviamente que nos llena de alegría saber que es parte de esos 11 gladiadores. En las calles de Esmeraldas también se evidenció la algarabía de su gente. No faltaron los tributos al fallecido Chucho Benítez, parte también de este triunfo ecuatoriano. Y hasta ahora hay 21 selecciones clasificadas de manera directa para el Mundial de Brasil 2014, una vez que varias confederaciones han terminado sus eliminatorias. Veamos en la siguiente nota de Paula Camposano cuáles son precisamente estas. En el segundo semestre del 2014, en Brasil, arrancará una de las fiestas más grandes, espectaculares y de mayor trascendencia en el planeta entero. Se trata de la Copa del Mundo, un evento deportivo que acapara la atención de todos, sin distinguir edad, sexo, raza o condición social. Hay por el momento 21 candidatos provenientes de distintos continentes para disputar el tan anhelado trofeo, y son los siguientes: de Europa, las selecciones de Italia, Holanda, Alemania, Bélgica, Suiza, Rusia, Bosnia-Herzegovina, Inglaterra y España, la actual campeona mundial. Por el continente americano, la selección anfitriona, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos y Honduras. Mientras que por Asia están Australia, Irán, Corea del Sur y Japón. En total habrá 32 equipos participantes, por lo que quedan 11 plazas para estar en la mayor cita del fútbol, las cuales se definirán a través del repechaje, que se efectuará en diferentes países del mundo. A continuación, examinemos los 6 primeros puestos de la tabla de clasificados, luego de haberse jugado la última fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo a Brasil 2014. Encabezando la tabla está Argentina, selección que sumó 32 puntos y con el más amplio gol diferencia de más 20. Le sigue de cerca Colombia con 30 puntos y 14 de gol diferencia. Tercero se ubica Chile con 28 unidades y más 4. En la cuarta y quinta casilla se encuentran las selecciones de Ecuador, ya clasificada con 25 puntos y 4 de gol diferencia, mientras que Uruguay quedó en zona de repechaje, con el mismo puntaje, pero con 0 de gol diferencia. En sexto lugar, ya eliminada, quedó la Vinotinto, que logró sumar 20 puntos, con menos 6 de gol diferencia. Y una de las claves para la clasificación mundialista de la TRI fue el Estadio Olímpico Atahualpa, escenario que termina invicto bajo la dirección del estratega Reinaldo Rueda. Ecuador imparable en el Estadio Olímpico Atahualpa. Es una frase que la selección nacional ha tratado de cumplir la cabalidad en las presentes eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. De las 8 selecciones que han visitado la capital, 7 de ellas se regresaron derrotadas y hasta goleadas, como es el caso de Paraguay. La pasó mal, recibiendo un contundente 4-1. La campaña era perfecta hasta que llegó Argentina. El equipo albiceleste rescató un punto con empate 1-1, pero se corrigió a tiempo, pues el pasado 11 de octubre Ecuador superó a Uruguay por la mínima diferencia, gol que levantó a todo un país. El escenario del Batán se ha transformado en el fortín de la TRI. Claves en las 2 anteriores clasificaciones mundialistas, a Japón y Corea 2002, también Alemania 2006, además de las actuales eliminatorias. De los 25 puntos, 22 son en casa. Esto ratifica que nuestro combinado es de los más efectivos cuando se trata de aprovechar la localía. Terminaron las eliminatorias y todos volvemos a gritar otra vez. Ya estamos en el Mundial. El tercero de nuestra historia. Pues sueño cumplido. Ecuador se encuentra ya entre las mejores selecciones del mundo. Ecuavisa también felicita en estos momentos a los dirigentes seleccionados y todo el cuerpo técnico. Por supuesto, María Isabel, y sin duda alguna nos unimos a esta gran satisfacción y más adelante les tendremos un reportaje que nos explica cómo llegar vía terrestre a Brasil. Deportes es auspiciado por... Cualquier tamaño, cualquier masa, cualquier ingrediente, cualquier día y hora, a solo $14.99. Sí, por solo $14.99. Tu pizza sin límites, solo en Pizza Hut.
Recuerde que los temas de su interés se actualizan minuto a minuto en ecuavisa.com, nuestro portal electrónico con noticias de Ecuador y el resto del mundo. Vamos a la pausa y al regresar en Televistazo. El reclamo de las mujeres amazónicas llega a Quito. Esperan que la Asamblea escuche su rechazo a la explotación petrolera. También les contaremos cuándo se definirá el alza salarial para el próximo año. Se va mostrando Toño Valencia. Viene el Toño, ahora sí. Posición para el Toño Valencia, metido en el área. Atención para Felipe. ¡Oh, Montero! Seguimos informando. Llega a Quito la marcha de mujeres amazónicas que empezó el sábado en Pastaza. En la protesta denominada Movilización por la Vida, se rechaza la explotación petrolera en el ITT. Su intención es llegar al Parque El Arbolito, cercano a la Asamblea Nacional. El reporte con Patricio Díaz. Son un grupo de mujeres amazónicas que llegaron este miércoles al sur de Quito en una marcha contra la explotación petrolera en el ITT. Su recorrido empezó en Pastaza el sábado pasado. Dicen representar a las mujeres indígenas de su región, quichuas, guaraní, sarayacus, entre otras. Yo estoy defendiendo a mi nacionalidad, mantengo a mi territorio. No voy a dejar que entre explotación de hidrocarburos, que no queremos que entre. Nada, mis comunidades, mis bases, mis organizaciones no quieren que entre allá. La movilización por la vida, como han denominado a esta marcha, se realiza además en respaldo de Alicia Cahuilla, dirigente guaraní, que durante el debate en la Asamblea sobre la explotación petrolera en el ITT, criticó la afectación que ello generaría sobre los pueblos en aislamiento y pidió que los recursos de las regalías petroleras que les corresponden sean administrados por su propia comunidad. Ahora ya hay contaminación al río, aire. Y por esa razón pedimos ya no más explotación, porque los hermanos Tagueiri van a sufrir, ellos lo que van a ser más afectados. Durante la mañana desde Guajaló han marchado por la avenida Maldonado en el sur de la ciudad. Entre los pedidos que llevan están también el que se suspenda la 11ª ronda petrolera, que buscaba adjudicar varios bloques ubicados principalmente en Pastaza y Morona, Santiago. No estamos contra el gobierno, nosotros queremos que el gobierno escucha a las mujeres amazónicas y atienden a esas mujeres. Desde Pastaza han recorrido Tungurahua, Cotopaxi y este miércoles llegaron a Quito. Su intención era ser recibidas por el presidente Correa, pero ante esa imposibilidad su lugar de arribo será el Parque del Arbolito, cercano a la Asamblea Nacional. Esta mañana comenzaron las reuniones del Consejo Nacional de Salarios con los representantes de los empleadores y trabajadores para definir el alza salarial de 7 sectores laborales del país. Juan Carlos Aisprúa nos informa también que el posible incremento del salario básico unificado se definirá en diciembre. Los trabajadores y empleadores de 7 sectores laborales privados de Ecuador no llegaron a un acuerdo para definir un alza salarial en el próximo año. Se trata de los sectores industriales de bebidas y tabacos, el sector artesano, el de electricidad, gas y agua, el de comercialización y venta de productos, el de actividades tipo servicios, el sector de la salud y de actividades comunitarias. Esta mañana se realizó la primera reunión del Consejo Nacional de Salarios con los representantes de los sectores productivos. Edwin Bedoya, delegado de los trabajadores, explica la razón por la que no se ha llegado a un consenso. En cada sector se plantean argumentos y expectativas de acuerdo a la situación del sector y los trabajadores han considerado que estos sectores pueden generar un poco más de incremento de salarios. El presidente del Consejo Nacional de Salarios, Javier Estupiñán, señala que la idea de la reunión es que los 7 sectores definan un alza salarial que beneficie a los trabajadores. En donde existe la posibilidad, como en otras ocasiones, que CONADES tome la decisión y se llegue a acuerdos en las remuneraciones mínimas de las comisiones restantes, que son 7. Sin embargo, hay otro aspecto que el CONADES deberá analizar.
El presidente del Consejo Nacional de Salarios anunció también que un posible incremento del salario básico unificado para el 2014 estaría definido en diciembre de este año, pero precisa que primero se deben hacer varios análisis. Nosotros todavía nos tomaríamos lo que es el mes de noviembre para revisar indicadores. La próxima semana, el CONADES anunciaría el resultado de las reuniones para definir el alza salarial de los 7 sectores, pero luego de llegar a un acuerdo. El ministro de Educación y el alcalde de Guayaquil profundizan sus diferencias. En una entrevista radial, Jaime Nebot mantuvo su compromiso de regalar tablets a los bachilleres, mientras el ministro minimiza el trabajo municipal en materia de educación. Es un mismo tema con dos visiones diametralmente opuestas. Para el sistema educativo no pasa nada. El ministro Espinosa, por ejemplo, no ve mayores contratiempos en el hecho de prohibirle al municipio hacer obras en materia educativa. Porque la intervención municipal en infraestructura educativa es absolutamente marginal, es una gota de agua en el desierto. Entonces... En cambio, esta es la visión del alcalde Nebot. Más de 400 escuelas reparadas, 50 colegios ampliados y reparados, libros gratuitos, computadoras. Durante una entrevista radial mantenida hoy, Nebot recalcó que no encuentra sentido en la prohibición de brindar ayuda. Así se hace servicio público, ¿no? Así se hace perjuicio público. ¿Cuándo yo me he opuesto una obra del gobierno nacional? No lo he hecho y no lo voy a hacer. Cada vez que he invitado al alcalde, él ha respondido solo con insultos porque no tiene ningún argumento. Y yo lo que le he dicho es que se sacude un poco el miedo a hablar conmigo. Estas declaraciones del ministro de Educación fueron dadas durante una reunión con los rectores de los colegios en los que el municipio iba a intervenir con obras. El ministro tranquilizó a los rectores y garantizó que el gobierno se hará cargo. ¿Por qué esta labor no se la pudo realizar hace 6 años atrás y hemos esperado estos momentos donde se viene una campaña electoral? No, es que esta labor se ha venido haciendo, o sea, me da la impresión de que los guayaquileños no conocen Guayaquil. El ministro garantizó obras en escuelas y colegios y en el corto plazo. El alcalde se mantiene en que hay cosas que aún puede hacer, como entregar las tablets que el municipio prometió a los bachilleres. A los bachilleres, el bachiller es el que ya se graduó, pues. Alcalde y ministro mantienen sus posiciones. Estudiantes y padres están esperando que las obras lleguen más allá del conflicto y la época preelectoral. Más adelante en Televistazo, con la clasificación asegurada, ¿ha pensado en viajar a Brasil? Hablaremos de la opción de ir por tierra. Y también la candidata oficialista para la alcaldía de Guayaquil podría no ser Viviana Bonilla. El presidente Correa sorprende con otro nombre. Otra vez Montero se viene desde la zurda. Atención, el centro para el Chucho. Continuamos con otras noticias para ustedes. Hoy la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia emitió sentencia en el caso de Edison Cosíos, el estudiante del Colegio Mejía que recibió el impacto de una bomba lacrimógena. Al policía Hernán Salazar lo sentenciaron a 5 años de cárcel por lesiones con incapacidad. Inicialmente lo sentenciaron a 8 años, pero los jueces modificaron la pena. Hernán Higuera nos informa desde la Corte Nacional de Justicia. Adelante. Compañeros, muy buenas tardes. Así es, esta mañana y luego de 2 intentos fallidos, finalmente la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia emitió sentencia en el caso del joven estudiante Edison Cosíos, herido con una bomba lacrimógena hace 2 años por parte de un exmiembro de la Policía Nacional. La Sala de lo Penal, conformada por Jorge Blum, Paul Íñiguez y Lucy Blasio, no aceptó los recursos de casación de la sentencia inicial, así que de oficio decidieron sentenciar al ex policía Hernán Salazar a 5 años de prisión y el pago de $100,000 por daños provocados a la familia Cosíos. La resolución fue leída por el doctor Jorge Blum, presidente de esta sala. Se declara al procesado Hernán Patricio Salazar Narváez como autor responsable del delito tipificado y sancionado por el artículo 467, inciso primero del Código Penal, es decir, lesiones con incapacidad permanente, imponiéndole la pena de 5 años de prisión y multa de $125, con derecho a la reparación integral a la víctima, que incluye los daños y perjuicios que este tribunal los estima en la cantidad de $100,000 americanos.
Hay que destacar que todo esto se dio en ausencia del principal acusado y sus abogados defensores. Inicialmente el teniente Salazar había sido sentenciado por la tercera sala de lo penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha a 8 años de prisión y el pago de $50,000 como indemnización a la familia. El delito fue modificado, la sentencia reducida y la indemnización en aumento. La familia Cosillos, por su parte, reaccionó de esta manera al fallo de los jueces. Se bajó la sentencia, pero nosotros nos queda de que se hizo justicia. Así haya sido menos, pero la justicia llegó. La madre de Edison Cosillos asegura que esta sentencia de alguna forma los tranquiliza, pero no les devuelve la felicidad que tenían dentro de su familia. Intentaremos continuar con nuestra vida, con nuestro hijo en el estado que está, y pues ahora queremos, por lo menos en este sentido, tener un poco ya de tranquilidad. Intentamos conversar con el abogado defensor del exteniente de policía Hernán Salazar, pero ha sido imposible, por lo que no sabemos cuál es su actual paradero. Hasta aquí la información, compañeros. Sigan ustedes con más información. Buenas tardes. Gracias, Hernán. Aunque ya fue reformada la ley de tránsito, el nuevo Código Integral Penal reformula varios delitos y contravenciones para los conductores y endurece las sanciones. Han puesto especial interés en los choferes del transporte público, como nos informa Jacqueline Rodas. Desde enero hasta agosto de este año, en Ecuador se han dado más de 17.000 accidentes de tránsito, causando la muerte de cerca de 1.500 personas. Con este panorama, la Asamblea decidió establecer en el nuevo Código Orgánico Integral Penal, conocido como COIP, sanciones más estrictas que las contempladas en la Ley de Tránsito. Por ejemplo, actualmente se sanciona al conductor que sobrepase el nivel de 0.3 gramos de alcohol por litro de sangre, pero en el COIP se hace una distinción con quienes manejen vehículos de transporte público. Para ellos, el nivel máximo de alcohol permitido es de 0.1 gramos por cada litro de sangre, y en caso de excederlo, recibirán una multa de $954, 30 puntos menos en la licencia y 90 días de cárcel. Además, se retendrá el vehículo por 24 horas. También se endurece la sanción para quienes lleven exceso de pasajeros. Con la actual ley de tránsito, se trata de una contravención grave de primera clase, sancionada con una multa de $95 y 6 puntos menos en la licencia. Pero en el nuevo código se convierte en delito culposo. El conductor puede recibir una pena de 6 meses a 1 año de prisión, suspensión de la licencia por el mismo tiempo y una multa de hasta $1.590. Además, si el exceso de pasajeros se comprueba a la salida de la terminal terrestre, la operadora de transporte también será sancionada con la suspensión de su permiso por hasta 60 días. Como esta, varias contravenciones se convierten en delitos en el nuevo Código Integral Penal. Antes, conducir un bus con daños mecánicos se sancionaba solo con una multa, y ahora pueden ir a la cárcel hasta por 1 año. Una niña de 2 años de edad falleció tras ser aplastada por un bus de transporte público en el suroeste de Guayaquil. El pesado vehículo se averió en la pendiente de un puente y luego retrocedió y mató a la menor. Paul Martillo con la crónica de este trágico hecho. Los gritos de padres de familia alarmaron a la población en el suroeste de Guayaquil. Detrás de este bus de la cooperativa 107 había una escena desgarradora. Mildra FP, de 2 años de edad, fue atropellada junto a su madre. El agente Roberto Castro indica que el chofer del bus no lo pudo controlar. Ocurrió en el puente de la 17. El vehículo se quedó dañado y ha estado devolviendo los pasajes. Y en un momento de descuido el vehículo se rueda y atropella con la parte anterior de la llanta a la niña y a la señora. La niña murió de forma inmediata, mientras que Luisa PT fue trasladada a la clínica más cercana. Ana Espinosa viajaba en la cooperativa en el momento del desperfecto. Ya le habían devuelto el valor del pasaje cuando se percató de la tragedia. Veníamos en el carro, todo venía. Sí, nos íbamos bajando todo, entonces el carro se venció. ¿La niña también venía en el carro? La niña también con él. El conductor, Eduardo M.A., fue detenido para investigaciones. No ha cogido los frenos, no han cogido, sí, retrocedió, sí. Se le fueron los frenos, eso. Otro accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 10 vía Guayaquil-Yaguachi. El conductor del bus de la cooperativa Maná perdió pista y se encunetó, provocando que 4 personas resultaran heridas. Pausa y al volver, Miss Ecuador prepara maletas para Rusia y nosotros le contaremos del traje típico que lleva nuestra soberana. Ahora
Chucho Benítez. Ecuador se viene por el primero. Allá va Chucho. Llega solo por la derecha. Toño le puede pegar. Atención, Ecuador para el gol. Allí está para el remate. Cabezazo. La pelota en el poste. Gol de Ecuador. Gol de Ecuador. Yo vi gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¿Qué tal, amigos de Gente? Muy buenas tardes y bienvenidos. Empezamos con información y les cuento que Constanza Báez, nuestra Miss Ecuador 2013, está por viajar a Rusia, donde se llevará a cabo el Miss Universo el próximo mes. Yosabet Carchi nos cuenta más sobre este viaje. Constanza Báez alista los últimos detalles antes de partir a Moscú, Rusia, este sábado, donde se desarrollará el certamen Miss Universo 2013 y que está previsto para el 9 de noviembre. Ella nos cuenta cómo ha sido su preparación. Asimismo, como una selección va a un mundial y se prepara de la mejor manera y entrena día a día, una Miss Ecuador tiene que así entrenarse día a día muy fuerte. He venido preparándome desde antes del Miss Ecuador en clases de dicción, proyección. O sea, son un sinfín de cosas que uno tiene que ir puliendo. Este proceso ha incluido también clases de ruso básico. Здравствуйте es como se saluda formalmente. Привет es como se saluda informalmente. Si yo me quiero presentar es ña Miss Ecuador. Entre sus hermosos vestidos lleva el traje típico que es representativo de la cultura jamacoaque de Ecuador. Afirma que va con el corazón lleno de orgullo y paz, pues la experiencia como Miss Ecuador ha sido muy edificante y la ha hecho crecer como persona. Bueno, la experiencia es maravillosa, aparte de una preparación también complementando con la labor social, complementando con muchas actividades. Al regresar, espera con optimismo traer la corona, pero lo que más anhela es seguir trabajando por nuestro país. Suerte, Constanza. Y cambiando de tema, la banda quiteña Esto es Eso regresa con un nuevo disco, Ecuadorian Music. Y María José Hidalgo nos lo presenta a continuación. Con esta canción, Light It Up, la banda Esto es Eso se dio a conocer en el mundo entero y después de 4 años de trabajo nos presenta su nuevo disco Ecuadorian Music. Viene con todos los ritmos que se pueda imaginar fusionados con la música internacional, ritmos ecuatorianos y acompañados de videoclips diferentes como el de su primer sencillo, Perfecto. Perfecta la calle, perfecto el pelo, perfecta la forma. Único en Latinoamérica sin duda porque es un plano secuencia, una sola toma grabado en alta velocidad, lo que hace que todo se vea de una forma especial, ¿no? Muy artístico todo. Esto es Eso vuelve a sonar con fuerza y próximamente estará en Nueva York, en donde existe una numerosa comunidad de ecuatorianos que gustan de su música. Me despido enviándoles un gran beso, los espero por la noche con más de Gente. Chao. Pausa y más adelante en Televistazo. El presidente Correa sorprende con otro nombre de mujer para la alcaldía de Guayaquil. También, otra opción para llegar a Brasil 2014. Lo puede hacer por tierra, le contamos. Y sigue la expectativa en Estados Unidos por la crisis fiscal. El Senado llega a un primer acuerdo en el límite del plazo para caer en mora con sus deudores. Continuamos. La vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, se suma a la lista de posibles candidatos a la alcaldía de Guayaquil tras ser mencionada por el presidente Correa. Tanto Aguiñaga como la gobernadora Viviana Bonilla aseguran que la decisión final del oficialismo saldrá de la Convención Nacional de Alianza País. Aunque desde meses atrás se escucha el nombre de la gobernadora del Guayas como posible candidata a la alcaldía de Guayaquil por país, fue el propio presidente Rafael Correa quien reveló otro nombre durante su conversatorio con los medios de comunicación. Todavía no hemos oficializado ninguna candidatura, pero sí dijimos que será una joven,
bella mujer guayaquileña. Entonces hay muchísimas candidatas, ¿no? Viviana, Marcela Guiñaga, etcétera, ¿no? Creo que Valerio Estacio no entra en esa categoría, pero ya se proclamó el candidato, está en su derecho. En todo caso, esa es la postura del buró, pero la designación será noviembre, ¿no? En la Asamblea de Alianza País. Marcela Aguiñaga fue ministra de Ambiente y en las elecciones generales de febrero de este año ganó un puesto en la Asamblea Nacional. Actualmente es la segunda vicepresidenta del Legislativo. A través de la red social Twitter dijo lo siguiente: me honra que el presidente Correa haya mencionado mi nombre como una de las posibles candidatas a la alcaldía de Guayaquil. Sin embargo, debo mencionarles que esperaré que sea el Buró de Alianza País en su convención de noviembre quien lo disponga. Tengo la seguridad que ellos tomarán la mejor decisión para Guayaquil y sus habitantes. Algo parecido dijo Bonilla esta mañana. ¿Se preparan quizá para una competencia, por así decirlo, interna por la candidatura? No, en lo absoluto. Lo que sucede es que, como bien lo manifestó el presidente de la República, nosotros no nos autoproclamamos candidatos. A nosotros nos eligen democráticamente al interior de nuestros partidos. La gobernadora inauguró esta mañana un centro informático en la parroquia rural de Guayaquil Juan Gómez Rendón, más conocida como Progreso. ¿Se considera usted una precandidata? Bueno, la directiva provincial ha ratificado el apoyo a Viviana Bonilla. En todo caso, esperaremos que la directiva y la Convención Nacional ratifique todas las candidaturas. En la Convención Nacional de País también se definirán los demás candidatos a alcaldes, prefectos y otras dignidades rumbo a las elecciones seccionales del 2014. Más de 300 personas fueron evacuadas del Palacio Municipal de Babahoyo durante un simulacro organizado por la Secretaría de Gestión de Riesgos para medir el tiempo que tomaría el rescate en el inmueble más alto de la capital fluminense. En 3 minutos, bomberos voluntarios y miembros de la Policía, Riesgos y el Ministerio de Salud Pública lograron socorrer a todos los empleados, a la alcaldesa, a supuestos asfixiados y a personas con discapacidad. Vamos a lo internacional. Continúa la expectativa en Estados Unidos por la crisis fiscal. El Senado llegó a un primer acuerdo para elevar el techo de la deuda a menos de 24 horas de que termine el plazo. Sin embargo, la propuesta debe ser aprobada por la Cámara de Representantes. A pocas horas de que el gobierno estadounidense entre en un estado de mora, senadores demócratas y republicanos lograron ponerse de acuerdo para elevar el cupo de endeudamiento y así lograr reabrir la administración federal, paralizada desde el pasado 1 de octubre. La suerte del estado depende ahora de la Cámara de Representantes, donde los republicanos, que tienen mayoría, podrían boicotear el acuerdo por cuanto muchos de ellos son totalmente contrarios al gobierno demócrata de Barack Obama. Sin embargo, uno de ellos, Ted Cruz, dice que los republicanos no pondrán obstáculos. Pero esto nos da un camino hacia adelante. Si el pueblo estadounidense se expresa, yo creo que la Cámara de Representantes va a escucharlos. Pero si no se acepta el acuerdo en la Cámara de Representantes, pasada la medianoche de hoy el gobierno no tendrá dinero para pagar sus deudas, situación que atemoriza a los ciudadanos norteamericanos y a potencias como China y Japón, sus principales acreedores. Violentas protestas en Brasil. Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país en apoyo a los maestros que están en huelga desde hace 2 meses. En Río de Janeiro, las manifestaciones se convirtieron en desmanes. Los activistas invadieron tiendas, incendiaron agencias bancarias y patrulleros, lanzaron pedradas contra el consulado de Estados Unidos, hicieron barricadas con fuego en medio de edificios públicos y lanzaron bombas molotov y otros explosivos de fabricación casera. Un fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Europa impidió temporalmente que 16 familias sean desalojadas de un edificio en España. Un nuevo drama derivado de la crisis económica que afecta a ese país. La historia con la agencia EFE. Las 16 familias que ocuparon un edificio propiedad de la Sareb en la localidad gerundense de Salt han recibido con lágrimas de alegría la orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de suspender su desalojo. Centenares de personas se habían concentrado frente al bloque de viviendas para dar apoyo a esas familias que llevaban 7 meses ocupando esos pisos vacíos. La respuesta a su incertidumbre se ha sabido esta mañana. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ordenaba la suspensión cautelar del desalojo, previsto para hoy. A última hora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano de protección del convenio
Convenio Europeo de Derechos Humanos, que depende del Consejo de Europa, no de la Unión Europea, adoptó la decisión de suspender cautelarmente el desalojo del bloque. La Sareb, conocida como Banco Malo y propietaria del inmueble, había solicitado a la audiencia de Girona el pasado mes de agosto que los ocupantes abandonaran las viviendas. La decisión del organismo europeo permite un respiro a esas 43 personas, entre las que se encuentran 21 niños, hasta el próximo 29 de octubre. Y con una exigencia al gobierno español, que informe sobre la situación en la que se encuentran esas familias y qué medidas adoptará para protegerlas. Ya son 144 los fallecidos por el terremoto que azotó Filipinas. Además, cerca de 3 millones de personas han quedado damnificadas debido a la destrucción de miles de viviendas. El presidente del país, Benigno Aquino, visitó hoy la zona de Bohol, epicentro del movimiento telúrico, para constatar la situación en las zonas afectadas, donde se ha declarado el estado de calamidad. El Papa Francisco sorprendió a miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro al colocar en su cabeza un casco de bombero que recibió como regalo. Con la sonrisa que lo caracteriza, el sumo pontífice aceptó el obsequio que le hicieron representantes del Cuerpo de Bomberos del Vaticano y se lo puso por un momento, provocando el aplauso de los presentes. Tras la alegría por la clasificación de nuestra selección al Mundial de Fútbol Brasil 2014, hablamos con Lisette Chalá, viuda del Chucho Benítez, jugador que se convirtió en parte de la motivación de la Tri. Ella nos comentó cómo vivió anoche el partido en medio del recuerdo del delantero ecuatoriano. Cristian Chucho Benítez fue el jugador más importante de esta eliminatoria mundialista, aportando a la clasificación de Ecuador a un tercer mundial. Su recuerdo motivó al país y su presencia se sintió en cada gol crucial que nos llevó al objetivo. Lisette Chalá, viuda del delantero, nos comenta cómo vivió el partido más importante de la Tri. Estaba con mi papá, mis hijos, con mi familia. Sentía angustia, como dices tú, sentía angustia, le pedí a Chucho y también tenía fe que si yo soy de las personas que dice la esperanza es lo último que se pierde. Agrega que Chucho jamás dudó que Ecuador clasificaría al Mundial. Me decía, mi amor, de que clasificamos, va a ver, que sí. Y me decía, ya tenía la lista, el Mundial van a ir tú, Fabiano, Cristiano y nadie más. A Brasil vas porque vas. Y yo sí, ok, amor, gracias. También confiesa que ella fue el soporte para el jugador cuando el arco se cerraba para nuestro querido delantero. Lo animaba mucho, le decía que tenga fe en Dios, que todo pasa por algo, que si no hace gol ahora, mañana lo va a hacer, que no se desespere, porque él a veces se desesperaba. Tú sabes que para mí eres el mejor y eso es lo que importa, y así trataba de decir, y bueno, ya se animaba ahí. Lisette aprovecha para agradecer a la hinchada y a los jugadores por sus homenajes a Benítez. Agradezco a todo el Ecuador, a todas las personas que me han apoyado por todo esto. Estoy muy feliz porque hayamos clasificado, comparto la alegría porque Chucho formaba parte de esto y yo sé que siempre lo va a seguir formando. Esta clasificación nos permite festejar en la tierra, un logro que sin duda nuestro querido Chucho celebrará desde el cielo. Es el recuerdo de Cristian Benítez y crece la expectativa por conocer las rutas que lleven a los hinchas ecuatorianos hasta Brasil. En la siguiente nota, Andrés Jungblut nos informa sobre la única oferta hasta el momento para llegar por tierra al país carioca. Los buses del Expreso Internacional Ormeño desde hace 3 años incorporaron a Brasil dentro de sus destinos en Sudamérica. Su gerente en Guayaquil nos habla de las seguridades y confort que ofrecen a sus pasajeros. 4 choferes que se turnan en la ruta, cada uno trabaja solamente, maneja 4 horas. El bus es como un avión por tierra. El trayecto empieza en Guayaquil, avanza hasta Tumbes en Perú, se continúa hacia el sur hasta llegar a Lima, en donde se cambia el bus por uno de 2 pisos. La ruta sigue hasta Arequipa y tomando la cordillera de los Andes se llega a la histórica ciudad de Cusco. Ya en Brasil se llega a Río Branco, luego a la ciudad de Portobelo y el destino final, Sao Paulo. El tiempo que toma todo el trayecto es de 4 días y medio a un costo de $610, ida y vuelta. Ya se piensa en planes de financiamiento.
El paquete más barato, pasajes de ida y vuelta a Brasil, está bordeando los $3.000. Nosotros solamente $610 y estamos coordinando con nuestra oficina en Sao Paulo y que puedan conseguir hoteles al alcance de todos. Ildefonso Díaz lleva 27 años frente al volante en esa compañía de transporte. Nos cuenta que los destinos que ha recorrido por Sudamérica le entregan una variada gama de conocimientos. Y aprovechando la ruta turística, ¿no? Y gastronómica, que hasta llegar a Brasil, ¿no? Sí. Que es muy rica. Muy rica, muy linda. Todo país tiene un sistema gastronómico muy lindo y tenemos que aprender. Por gusto no se viaja. Y así como este bus, la compañía posee 84 más para cubrir distintas rutas en Sudamérica. Pero la más apetecida, o la que los ecuatorianos tienen más interés en estos momentos, es la que lleva a Sao Paulo. Se han recibido ya centenar de llamadas. Conversamos sobre ese interés y con el coordinador de Expreso Ormeño. Hemos recibido hasta el momento más de 200 llamadas desde antes del partido, incluso con Chile. La ruta terrestre sin duda se convertirá en una atractiva y turística opción para darle aliento a los trimundialistas. Pues quedan 8 meses para planear el viaje a Brasil 2014 y buscar las mejores opciones para estar cuando Ecuador juegue la Copa del Mundo. Y para seguir celebrando nuestra clasificación, los dejamos con imágenes del partido que nos dio el esperado cupo al Mundial. Por ahora siga informándose en ecuavisa.com, nuestro portal electrónico con noticias de Ecuador y el resto del mundo. Gracias y buenas tardes.